para el año pasado, donde hicimos un ejercicio muy parecido, pero no es lo mismo, porque nosotros tenemos esta característica de que cada titular le da un cariz diferente a la charla, pero de alguna manera, al ejercicio, de alguna manera tiene sentido igual la charla. Cambió un poco el formato de los terrenos, pero esta es una pequeña charla de instrumentación que yo la decidí estructurar un poco como habíamos estructurado el año pasado, que hacíamos un ejercicio de ciudad, que hicieron ustedes, un ejercicio de matriz que lo suprimimos, y un ejercicio que corona estos dos ejercicios, que da síntesis, que es el ejercicio en donde que lanzamos en la clase pasada, en donde ustedes tienen que hacer un edificio metido en el tejido de la ciudad. Igual, de alguna manera las reflexiones son analogables y la charla se estructura de la siguiente manera. Primero, tenemos las relaciones con la ciudad. Esto es de alguna manera ideológico. No es ideológica la relación con la ciudad. La relación con la ciudad, cualquier objeto que uno ponga sobre la ciudad, establece necesariamente una relación con la ciudad. Es ideológico la manera en la que yo trato de establecer estas relaciones en mi estudio y está un poco en sintonía con lo que pretendemos del taller. En este primer edificio, estos son una serie de ejemplos sueltos. Es un edificio mucho más alto que el tejido existente en la zona. Es un lugar donde el código permite esto. Esto es una reflexión para hacer. Los arquitectos es muy difícil que construyamos por fuera de la forma del código. Nosotros, por eso estamos recodificando en este ejercicio, haciendo un código morfológico, porque nosotros queremos una ciudad más o menos homogénea. Más allá de eso, algunas reflexiones que nosotros solemos hacer es una cierta síntesis formal, una cierta economía de recursos y trabajar la fragmentación en el tejido que se da por esto del loteo en 866 que les contó Marcelo en la charla del otro día. Nosotros pensamos que no es bueno aportar fragmentación al fragmento, o sea, solemos trabajar trabajando el frente como una continuidad. Este otro ejemplo lo traje porque en realidad son dos edificios con dos clientes distintos hechos uno atrás del otro. Nosotros en este primer edificio que hicimos, en un cliente que casi no conocíamos, una obra que tiene una cierta complejidad, pues un terreno muy chico, y tuvimos algunas diferencias con respecto a la fachada. Son cosas que le pasan a un arquitecto. Esta trama de vigas, lo que iba a ir en el medio era una venecita. El cliente nos hizo una especie de camino sinuoso que pasó de la venecita al travertino y del travertino a un revoque simil travertino, que a nosotros mucho no nos terminó convenciendo, pero cuando un segundo cliente con el cual teníamos mucha más confianza nos pidió un edificio en un terreno próximo y encima de las mismas características, nosotros apostamos a la unidad de la ciudad. Acá con este cliente podríamos haber trabajado con Venecita como queríamos, apostamos a que este fragmento de doble frente para nosotros era una mejor respuesta a la ciudad. Este otro es un completamiento de tejido, no se termina de ver, pero va tomando las siluetas de los vecinos. Y acá era para hablar un poco de las relaciones con la planta baja, que es otra de las relaciones que ustedes tuvieron que explorar con respecto a la ciudad. La planta baja de este edificio es una planta baja que tiene estacionamiento, en un terreno muy poco profundo y tiene servicios de medidores y este tipo de cosas. Una situación muy poco amable, nosotros la tratamos de cubrir y trabajar con alguna materialidad amable para la ciudad. Más allá de, además tenés la puerta con la entrada, en esto el fragmento chico te ayuda mucho, o sea, la ciudad con una sucesión de entradas a edificios, de halls transparentes, es una ciudad más amable hacia la vereda que la ciudad esta de torres amuralladas como contraejemplo extremo, o sea, después la vida está llena de grises. Este es otro ejemplo. Nuevamente en todos los ejemplos van a ver que en general tratamos de tomar el frente como
como una cuestión íntegra, tomar el edificio como una cosa única. Y acá otra relación de la planta baja, cuando tenés estacionamiento en una planta baja profunda y el código te premia con la planta baja libre, donde te da un piso más de altura y es muy difícil escapar a estas situaciones, yo creo que lo que uno tiene que ser es generoso con la ciudad y que aunque sea el transeúnte que pasa, vea un jardín al fondo. Entre las cocheras, trabajando con la forma de que los coches dejen de estacionar, uno puede meter verde y de alguna manera dar las respuestas hacia la ciudad de un edificio pequeño son pequeñas, pero la sumatoria de pequeñas respuestas es lo que hace una ciudad un poco mejor. Este ya es un edificio un poco más grande, con local comercial en la planta baja, pero lo que yo les quería mostrar es que nosotros hicimos este edificio, después tuvimos que nos encargaron este otro edificio, ahora estamos haciendo la esquina, que tiene una particularidad bastante extraña porque los patrimonialistas nos están obligando a dejar una casa que hay acá en la esquina y entonces sale el edificio de adentro, pero nuestra preocupación nuevamente es una cierta unicidad en las piezas que uno va poniendo en la ciudad. Para diversidad ya va a haber otro arquitecto que va a hacer probablemente un edificio acá al lado o acá, entonces nosotros creemos en esta ciudad del tejido y la homogeneidad. Alguna vez a uno le toca, por algún concurso, por alguna cosa en particular, trabajar sobre lo que Rossi en el libro de la arquitectura de la ciudad llama los monumentos en la ciudad, y entonces por ahí operas desde otro lado, tenés que trabajar sobre el carácter, sobre el simbolismo de esa pieza para la ciudad. No es el caso de hacer tejido en la ciudad, nuevamente ideológico y a nuestro criterio. La matriz no importa, la matriz es un ejercicio que hicimos el año pasado, pero la matriz se refiere a todos estos ejercicios donde ustedes trabajaron con relaciones con respecto a la ciudad. El año pasado trabajaron también con esto de la matriz, con relaciones con respecto al habitar. Son como ejercicios de laboratorio en donde uno agarra algunas de las variantes que tiene el problema completo y complejo, las separa del resto de las variantes, y cuando uno separa las otras variantes le permite estudiar con mayor intensidad la variante que está tomando. En este caso, el habitar. Esto que ustedes tomaron como abstracción, nosotros en un momento en el estudio, varios años atrás, lo tomamos como una posibilidad de trabajo. Un cliente nos pidió explorar el barrio de Palermo Hollywood, que era un barrio incipiente en ese momento de desarrollo inmobiliario, y entonces empezamos a trazar como un perfil de habitante con una especie de matriz de edificio muy flexible en una trama de 866, que es el tejido de la ciudad. Entonces tomamos un terreno que podía ser típico y hicimos una cierta serie de exploraciones sobre el habitar. Este ejercicio, que fue casi un ejercicio intelectual en ese momento, no dio resultado comercial para mi estudio en ese momento específicamente, pero sí nos permitió pensar, y a partir de esto nosotros, digamos, tenemos una tabulación de cada terreno que estudiamos, lo vamos metiendo en una planilla y vamos teniendo distintas, digamos, respuestas tipificadas. Esto tiene que ver con una cosa que yo les decía el otro día, de también acumular o utilizar el conocimiento acumulado. O sea, uno no inventa todo todas las veces, uno usa el Neufer, uno utiliza el saber disciplinar, porque si no, seguiríamos en la caverna. Esta era una matriz que tenía un núcleo sanitario y una planta libre con un núcleo de circulación y un patio auxiliar, y que se podía, nosotros inventamos distintas variantes de armado, digamos, pensando en distintos personajes posibles que podían llegar a habitar. Bueno, no tiene mucho sentido que les vaya leyendo, pero dos amigos estudiantes por ahí que se van a vivir juntos, una pareja o una persona con equipamiento básico, pareja con otro tipo de equipamiento, vivienda. No sé si alguno tiene alguna pregunta, me puede interrumpirse, pero se entiende, digamos, es a partir de que lo que tiene que estar encolumnado es, por supuesto, el núcleo de circulación y el núcleo húmedo. Ese núcleo húmedo puede ir cobrando distintas configuraciones y el habitar del resto de las cosas puede cobrar diversas configuraciones
y tiene, aún en una cosa chica, bastante flexibilidad si uno se lo pone a pensar y uno hace las cosas digamos, tiene claro esta cuestión de apilamiento de los servicios y apilamiento de los núcleos verticales. Ustedes tienen que trabajar con distintos tamaños de unidades. Yo acá les hago un pequeño recorrido por algunas obras del estudio, solamente de la planta típica y agrupamientos en torno a circulaciones de tipologías desde un ambiente hasta varios ambientes sucesivamente. Esta es una planta que, a decir de verdad, la inventó un arquitecto que trabaja acá en la facultad, se llama Pablo Sturger. Parece una cosa más o menos sencilla, pero es la posibilidad de convertir un monoambiente en un departamento divisible. Estos patios son bastante crueles, pero el mercado, que suele ser una mala palabra, que interviene en estas cosas, por un lado, digamos, da cuenta de esto como una posibilidad para el habitante, pero por otro lado, el habitante, yo tengo algún amigo que vive por acá, es muy distinto tener, por ejemplo, un monoambiente dividido con un mueble, qué sé yo, con ventilación cruzada e iluminación que viene de los dos lados, por más que sea una iluminación escasa, que ninguna iluminación del lado de atrás. Entonces, nuevamente, circulación vertical, lo que hicimos acá fue separar la circulación vertical para que permita esta división, y servicios agrupados. Esta es una planta más típica de monoambientes, donde sí es divisible, con una circulación lineal en torno a la circulación vertical, y una planta más parecida a lo que sería una especie de planta hotelera, en donde las unidades se suceden. Nuevamente, los servicios se agrupan y hay una separación entre lo que es área de servicio y área habitable, o los ambientes de primera para el trabajo. Una cosa importante, que es un dato técnico pequeño que creo que es importante lo rescaten, es que cuando una bajada se distancia, esto es una cosa por ahí en instalaciones no se lo dicen, más allá de la altura la planta, de la altura entre plantas de otra bajada, aparece una nueva bajada. O sea, no tiene sentido tener recorridos horizontales largos. No sé si se entiende esto que estoy diciendo, pero cuando uno agrupar bajadas es bueno, pero cuando el recorrido horizontal supera el recorrido vertical, la cantidad de caño es la misma y los tramos horizontales son peores. Digamos, no tiene tanto sentido la precisión técnica, pero sí tiene sentido que ustedes comprendan el origen de estas cosas. O sea, ¿por qué uno agrupa servicios? No es un capricho. Es porque por ahí bajan caños que cosen las unidades más allá de su situación dominial. Esta es una planta de 2 ambientes mínimos. Ustedes tienen que trabajar con 2 ambientes de 50 metros más o menos. Este 2 ambientes tiene 42. O sea, para que se puede. Otra cuestión que a nosotros nos interesa en el estudio, ya cuando trabajamos con plantas un poco más grandes, es llegar a un lugar que me permita distribuirme entre los distintos lugares de la planta. O sea, no caerme en el living. A veces a uno le pasa, pero tratar de trabajar con este entendimiento del habitar, en donde los lugares de estar no son lo mismo que los lugares de transitar. Esta es una planta que tiene 3 unidades, nuevamente 2 ambientes con la situación de hall, y 2 ambientes con esta situación de hall, que son 2 ambientes pasantes. 3 ambientes, o sea, 2 dormitorios. Acá casi que nos caemos en el living, pero de alguna manera entender que esta circulación tiene que ver con la posibilidad de realizar una actividad acá y tener un cierto nivel de asepsia. Esta planta es una planta mucho más complicada. Es raro que uno trabaje con este tipo de plantas, pero también a nosotros nos interesó
Este trabajo pues, es una planta que tiene una especie de gran hall que distribuye en un departamento que tiene bastante flexibilidad. Nosotros conocíamos a algunos de los personajes de este edificio. Las configuraciones de las plantas fueron levemente diferentes y las posibilidades era con un área de servicio y un área de ambientes principales, pero con este lugar que podía ser un comedor formal, un living comedor más grande integrado, un dormitorio para nieto que fue en algún caso. Son las posibilidades que a mi gusto permiten este tipo de distribución de hall, que no es la única forma de trabajar sobre una planta, pero hay como dos caminos hacia una cierta flexibilidad en el habitar. Hay un camino que, si no conocen, estudien la casa Schroeder, que es una casa de Gary Ritwell. Es una casa cuya flexibilidad en el habitar está planteada a través de mecanismos, o sea, hay distintos paneles corredizos que van separando los usos entre día y noche. Es un ejemplo de arquitectura muy interesante para estudiar, pero es un ejemplo costoso, o sea, los mecanismos son cuestiones costosas. Y el otro camino hacia la flexibilidad es la ambigüedad en los ambientes. Si uno tiene, o sea, por supuesto, tiene una definición muy precisa de los locales sanitarios, de los locales húmedos, hay una ambigüedad por salones en los locales que no son húmedos, en donde cada habitante o cada familia o cada grupo de habitantes le puede otorgar un significado a partir del uso específico que le den. Un ejemplo casi matricial de esto es la Casa Chorizo. Yo no vengo acá a hacer una apología romántica y nacampop de la Casa Chorizo, sino a trabajar o a pensar la Casa Chorizo como una matriz habitacional que en su tipología original tiene un núcleo de servicios sanitarios al fondo con un baño y cocina agrupada, un corredor de circulación, una sucesión de ambientes ambiguos que, si ustedes se ponen a pensar, la cantidad de usos y diversidad de habitares que permite es muy alta. Por supuesto que hoy en día no está dentro de nuestros parámetros para el habitar circular por el exterior ni circular por delante de los ambientes principales. Esto es una cosa que uno, por supuesto, cuando uno proyecta adentro de un momento de la historia, no puede proyectar en el momento que uno quiera. O sea, no puede tomar parámetros del habitar de cualquier momento y decir, no, mirá, la verdad que Luis XVI tenía una pelela y no tenía baño, entonces yo voy a hacer sin baño. O un alumno que vino acá a estudiar de afuera una vez me planteó por qué tengo que poner bidet si en mi país no ponen bidet, porque estamos haciendo un ejercicio acá. O sea, hay parámetros culturales con los que uno tiene que dar cuenta. ¿Está bien? Ahora les voy a poner rápidamente dos ejemplos completos de dos edificios. Van a ver un poco de documentación, un poco de distribución. Son dos ejemplos distintos. Uno es un edificio de los de tejido de densidad media-baja de la ciudad de Buenos Aires. En este caso no vamos a trabajar de ninguna manera con esto, es más parecido probablemente a lo que hicieron en el diseño 2. El año pasado era un tejido con el cual ustedes se tenían que enrazar, o sea, ustedes tenían algunos de los terrenos que limitaban con estos ejemplos, pero les puede pasar porque hay situaciones transicionales entre un tejido y otro, y hay además posibilidad de trabajar en ambos tejidos. Un tejido genéricamente tiene más o menos 4 pisos de altura y un tejido tiene genéricamente 8 pisos de altura en la ciudad de Buenos Aires. Después hay un montón de edificios. Esto es un poco cómo se estructura. Tenemos un área de cocheras en la entrada y por un problema de incendio nos pidieron cerrar. Un patio, departamentos que apoyan en planta baja. La parte de arriba, estos dúplex, la circulación que cambia de sentido y se convierte en circulación. ¿Cuál es el sentido de esto? Estos edificios uno los debería pensar para incentivar, por lo menos que los primeros pisos circulen de manera peatonal. Esto también tiene una cierta reflexión sobre el habitar y las relaciones de vecinos. Y por otro lado, alguna responsabilidad mínima en el
cuanto al uso de la energía, los primeros pisos pueden usar la escalera y esto hace que se use menos el ascensor, que es de los artefactos que más energía eléctrica consumen en una propiedad horizontal. Esto es una oficina, también digamos, el uso mixto no es un capricho de nuestro ejercicio que le estamos dando, es un uso que se da. Y el uso mixto, ustedes cuando los que hicieron la caminata, alguien habló un poco de la ciudad del zoning, que es la ciudad que es parte del urbanismo del CIAM, de los congresos de la arquitectura moderna del principio del siglo XX, y la teoría de la ciudad de estos congresos, a partir del higienismo y a partir de antes del higienismo, de la ciudad de la Revolución Industrial, que es una ciudad muy hacinada, muy, con muchos problemas con peste, con enfermedades infecciosas, problemas sanitarios, lo que plantean es una ciudad en donde separan trabajar, habitar, recrearse y circular. Esta ciudad no funcionó para nada, es mucho más fácil saberlo para nosotros que ya tenemos el diario del lunes, del martes y del miércoles con respecto a 1930, pero uno de los problemas que produjo fue la gentrificación, la terciarización, que es un fenómeno urbano como pasa en Catalinas, que es un pedazo de la ciudad que se vacía a la noche. Esto hace que esta infraestructura de la ciudad quede, digamos, saturada o utilizada a su máximo potencial durante la mitad de la jornada y absolutamente ociosa la segunda mitad de esa jornada. Cuando uno mezcla oficinas y viviendas, evita este fenómeno. Y por otro lado, cuando la oficina está funcionando, está habitado el edificio y no solo utilizados los servicios, a contraturno, que lo habitan los habitantes que viven. Y esto con respecto a las teorías de seguridad, que están como muy en boga hoy en día, es una actitud mucho más simple, que es que haya gente todo el tiempo. Lo mismo con un local en la esquina frente a un shopping que se cierra hacia adentro. Siguen las plantas. Este edificio se hizo medio como un traje sastre, se hizo para muchos inversores que cada uno tenía su necesidad específica. Acá tienen el cuerpo de dúplex, nuevamente servicios agrupados y más dúplex, o la parte de arriba de los dúplex, y departamentos más grandes en la parte, en el último nivel, que además tenían la posibilidad de llegar y utilizar la terraza. Este es el edificio. Ahí se ve como esta escalera, este patio está todo cubierto de verde, como uno al ver la escalera cuando entra es casi una invitación a iniciar la circulación por ese lugar. Y uno circula por este lugar que ahora está todo cubierto de enredaderas. Este es un edificio más parecido tipológicamente a lo que van a tener que hacer, un terreno bastante más chico del que están trabajando ustedes ahora. Esta es documentación de obra. Tiene una planta baja, un cuerpo de plantas típicas, algún remate que en este momento nosotros no vamos a... Creo que les dimos un ejercicio en donde todo el cuerpo del edificio se parece, lo único que tiene es una alteración en la altura del remate. Acá tienen una pequeña concesión al código. Yo era bastante novel y creo que ahora tendría recursos frente a la municipalidad para discutir y enderezar eso, que no es algo que me encante. Acá tienen la planta baja en su configuración, hall de entrada, servicios de medidores y la posición en que toman los autos para maniobrar en un terreno chico, cómo eso va dejando un recorte que permite trabajar con espacio verde el resto. Esto es lo que yo decía, una cierta responsabilidad de planta baja. Es una planta, en este momento no había tanto boom, tuvimos mucho tiempo para reflexionar sobre esta planta, y lo que a mí me gusta mucho de esta planta es que es una planta que permite, nosotros la pensamos, yo tenía 20 y pico cuando pensé con mi estudio esta planta, estaba abajo de los 30, entonces pensé una planta que permitiera a un matrimonio joven o una pareja joven mudarse a un departamento, pero que si aparecía un hijo tuviese la posibilidad de, mediante un tabique
y achicando el espacio de estar comedor, poder aguantar la situación de matrimonio joven más hijo por un tiempo más largo. O sea, un hijo recién nacido te aguanta en un departamento así hasta los 6, 7, 8 meses, un año techo. Con un segundo dormitorio vos podés prolongar esa situación por bastante más tiempo y dar margen para que la situación familiar cambie hacia un departamento más grande. Esto que parece una boludez son las pequeñas reflexiones sobre la habitar que hacen que tenga sentido nuestro rol como arquitectos, si no casi estos edificios los podría proyectar un inmobiliario. ¿No sé, Santi, querías decir algo? Sí, no, te quería preguntar si vas a hacer más tarde foco sobre los núcleos y el armado, o podemos aprovechar por ahí ahora con, si querés, con las plantas. Foco, porque no era el motivo en realidad esto, pero lo hacemos porque está bien. Sí, porque me parece que es bueno ver en una planta que ya está construida, digamos, para explicar, digamos, todas estas cuestiones. Bueno, si quieren, vamos a charlar de esto. Uno busca en los núcleos armados, esto tomen la consideración con respecto a que ustedes están trabajando con terrenos más grandes. Probablemente estar, a ver, ¿qué cuestiones uno tiene, con qué cuestiones uno tiene que, o de qué cuestiones tiene que dar cuenta uno cuando trabaja con la circulación de un edificio? En primer lugar, ¿cuántas unidades? Y esta pregunta a veces es una pregunta que se responde sola por la cantidad de restricciones que tiene un lote muy pequeño, pero en el caso de ustedes es un poco más complejo y con más posibilidades. ¿A cuántas unidades yo doy respuesta con un núcleo de circulación? Yo puedo dar a 2, como es este caso, podría dar a 4, podría dar a 6. Y hay un momento, si ustedes estudian los ejemplos de vivienda del principio del siglo XX, casi todos los ejemplos de la avanzada moderna, si ustedes estudian la Weissenhof, que fue una experiencia de vivienda que se hizo en Berlín, creo que en la década del 20. Si ustedes no saben alguno de estos ejemplos que yo estoy dando, anótenlo, digan no entendí bien lo que dijo y me preguntan después, porque está buenísimo que lo puedan ir y consultar. Después en Berlín, en la Guerra Fría, se hizo otra experiencia, se llamó el Hansa-Viertel, que quiere decir el barrio Hansa, en donde los países de Occidente pusieron mucha plata sobre Berlín con una fuerte economía sobre la circulación vertical de ascensores, porque el ascensor es un objeto caro. No es lo que pasa hoy en día. Entonces, algunas cuestiones de razonamiento se invierten y esto mismo que yo les decía sobre los parámetros culturales del habitar también uno proyecta asignado por el contexto económico en el que está viviendo. ¿Está bien? Entonces, esa ecuación es razonable. Entonces, volviendo al núcleo, este es un núcleo, por supuesto, de un solo ascensor. Casi uno en estos edificios no hace un estudio de tráfico porque son obvios, pero cuando el edificio va creciendo en cantidad de unidades, uno sí empieza a hacer un estudio de tráfico. La escalera de incendio, esta escalera es de un código levemente anterior, hay algunas sutilezas de cambio, pero no importa. La escalera es un poco más chica y con otros recursos de ventilación. Pero la pregunta principal es cómo yo agrupo circulaciones verticales, a cuántos departamentos sirvo, cuántos ascensores y cuántas escaleras voy a necesitar. Uno podría necesitar, y generalmente uno pasa a necesitar un segundo o hasta un tercer ascensor mucho antes que una segunda escalera. Cómo estas agrupaciones me permiten ir sirviendo a las distintas unidades. Y hay un estudio de tráfico que también está asignado por valores culturales, que es cuántos son los tiempos de espera tolerables para una persona para tomar un ascensor en un edificio de qué características. Esto lo ven por supuesto en instalaciones, pero aplica, y lo que un arquitecto que proyecta hace, yo no sé del todo, tengo alguna planilla Excel en el estudio para hacer el estudio de tráfico, pero uno a medida que va proyectando edificios va cobrando una cierta intuición y después trabaja con asesores que le van afinando la puntería con respecto a esto. En 2 departamentos por planta yo les diría que lograr esta situación de hall es casi
necesario, por lo menos a mí como parámetro para proyectar. No, cuando uno empieza a subir la cantidad de departamentos, de unidades por núcleos, los cruces en circulación se empiezan a volver más frecuentes. Bueno, acá una agrupación del área húmeda, y esto es la parte liberada de la planta que yo les decía. Santi. No, una cosa que por ahí es buena verla, ¿no? En esta planta es bastante clara para muchos de los temas que a mí me interesa que todos ustedes entiendan desde el arranque, ¿no? Y hay un par de errores que generalmente cometen en el principio del ejercicio, que como ya lo sabemos se los podemos ir anticipando. Fíjense que la escalera de incendio tiene su circulación independientemente de lo que es el pasillo del palier. O sea, ustedes pueden bajar por la escalera sin pasar por adelante del ascensor. Eso tiene que ser así. O sea, no se puede hoy día, con las restricciones de incendio que hay, hacer una escalera que vaya girando alrededor del ascensor y que vos necesites salir de la caja de escalera en cada piso, sino que vos... ¿Cómo? Que había un ejemplo donde todavía se podía... El de Rossetti, si es abierta se puede. Ah, no importa. Porque era un edificio chico. Sí. Claro. Bueno, está bien, pero para lo que Y porque era abierta la escalera. Exacto. No, claro, esta escalera abierta, Es baja la altura del edificio. esta escalera abierta, ya no circula alrededor del ascensor, sino es una escalera abierta, se puede hasta una restricción muy fuerte de altura que está fuera de su posibilidad de código. Y esta otra escalera que decía Santi, que sí está muy presente, por ejemplo, en los edificios franceses del principios del siglo XX en Buenos Aires, los edificios de estilo, tiene dos condiciones. Una, esto que decía Santi, del código de incendio, y otro, que acá es donde yo les pido que recurran al estudio del cuerpo disciplinar. Esos edificios suelen tener una altura de entrepiso de 3,80 metros con un ascensor diminuto, que son esos ascensores de jaula que son muy lindos. Estas dos condiciones son condiciones necesarias para poder hacer esto, porque vos necesitas una escalera con un desarrollo mucho más largo para que me deje un ojo en el medio que permita tomar un ascensor, y un ascensor mucho más chico para que entre en ese ojo. El desarrollo más largo está emparentado necesariamente a una altura de entrepiso que es como un 30% más que la altura de entrepiso que nosotros manejamos hoy en día. No sé si... No, sí, o sea, es como que está bueno que como que ya se vayan registrando esas medidas, esos datos. Nosotros vamos a trabajar con las medidas típicas del código actual, digamos, donde un ambiente normalmente tiene 2,60 de alto, entonces entre el nivel de piso terminado de una planta y de la que sigue van a tener 2,80 metros generalmente, porque, o sea, después van a encontrar las variaciones de proyecto que ustedes consideren, si tienen dobles alturas, núcleos, edificios en dúplex, o alguno plantea quizás hacer un sector, una planta que es solo de dormitorios y la quiera apretar un poco más con alguna propuesta, pero como el estándar es ese de 2,80 entre piso terminado y piso terminado. Después hay como una medida que es la salida del ascensor, digamos, el pasillo al cual sale el ascensor, que tiene que tener 1,50 metros de ancho como mínimo, ¿no? Porque lo que establece el código ahí es que un discapacitado en silla de ruedas pueda llegar a la puerta de cualquier unidad. Si vos después tenés una escalera dentro de tu unidad que te va a una habitación, ya es como un tema tuyo. Pero vos a cada unidad tenés que poder llegar con una silla de rueda, y 1,50 es el ancho que necesita una silla de rueda para poder girar. Lo otro que me parece que también se ve en esta planta y que es una condición deseable para nosotros de proyecto es el hecho de que las unidades logren tener ventilación cruzada de alguna manera. Esto no siempre tiene que ser así, puede haber unidades que no lo consigan en función de otros objetivos, pero de poder conseguirse es como una unidad de mayor calidad. O sea, aunque sea, por ejemplo, como en este caso, que se da a través de la cocina, la situación de ventilación cruzada en la unidad. Y lo otro que me parece bastante destacable de esta planta es lo que quería hacer foco nuevamente en lo que decía Julián, que es no simplemente resolver dos ambientes, sino que estoy pensando cómo se usa
quién lo va a usar y hasta cómo se podría modificar en el futuro. Esa condición de flexibilidad en los edificios también es una condición deseable de un proyecto. O sea que para nosotros es un valor. La flexibilidad no es solo tener un futón que es sillón y aparte se hace cama. Esa es una flexibilidad de equipamiento que también es válida. Tener un panel móvil que se abre y se cierra un ambiente, por ejemplo la cocina esa podría tener una panelería que te permite tener la cocina como un ambiente cerrado o como integrado al living. Eso también es flexibilidad. Pero también es flexibilidad pensar en qué posibilidades de cambio tiene ese edificio a futuro. Por ejemplo, el caso de acá, que decíamos la posibilidad de agregar un tabique liviano de Durlock o lo que fuera, o un mueble que genere un tercer dormitorio. Para eso es un pensamiento previo, donde ese living tiene una medida tal que permite esa situación a futuro. La carpintería tiene un parante, es un parante especial que tiene la cantidad la medida necesaria como para que acometa este tabique de Durlock. Yo lo que les quería hacer esta planta es una planta que la pensamos mucho, aparte yo viví muchos años en un departamento como esto. Es algo que les decía la otra vez también con respecto a cuál es la diferencia entre creatividad e innovación. Hay una especie de preocupación muy grande en la facultad con respecto a ser creativo. Y uno lo que puede hacer, conociendo bien la materia sobre la que trabaja, es trabajar sobre algunos puntos específicos que mejoren la calidad de vida, y son pequeñas innovaciones que hacen al habitar de esta planta. No es inventar la pólvora, sino un trabajo fino. O sea, nosotros teníamos un sector en el balcón que tenía una malla especial para colgar la ropa, porque colgar la ropa en un departamento pequeño y que no tiene lavadero es una condición del habitar. El lavarropa en el departamento típico está colocado en el baño porque es el lugar donde uno se suele desvestir. Yo cuando vivía acá, en vez de tener doble placar, lo vacié y tenía la computadora. El lugar a donde uno trabaja con una computadora es un lugar que es necesario en casi cualquier casa de este momento. Bueno, ahora están mucho más difundidas las notebooks. Este edificio, yo me mudé en el 98, las computadoras solían ser fijas, sigue habiendo muchas y de hecho son más económicas. En todas esas pequeñas reflexiones uno ajusta sobre el habitar, y después, como les decía otra vez, el ser humano es mucho más flexible. Pero el pensar en cómo se va a usar un departamento o una cosa de proyecta, a uno le da un sustento mucho más fuerte para poder trabajar. Quiero contarles una pequeña anécdota que absolutamente casual, porque fui al teatro el otro día a ver una obra que les recomiendo, llamada 33 variaciones. No tiene tanto que ver con esto, pero sí tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con las posibilidades de invención y tiene que ver con el corpus disciplina. No importa exactamente el desarrollo de la obra, pero uno de los temas que toca la obra es casi central, es que Beethoven, a un editor de música del siglo XIX, le encarga a Beethoven y a todos los músicos más prominentes de la Viena imperial componer una variación para hacer un libro de variaciones sobre un vals que aparentemente era relativamente mediocre, que este mismo Diabelli había compuesto, un pequeño tema musical, y hacer variaciones. Variaciones en música es como uno trabaja sobre un tema y a través del tiempo, de la progresión de acordes, de alteraciones en la melodía, de tomar algunas notas, lo trabaja. Hay una escena que a mí me pareció genial y me arrepentí de no tener muchos más conocimientos musicales para desarrollarla. Beethoven es el alto exponente del romanticismo en música. Mozart, si quieren, es el alto exponente del clasicismo en música. No importa demasiado si no entienden esto, pero hay una de las variaciones donde Beethoven, encarnado por Lito Cruz y con un pianista de fondo que te ayuda mucho a entender, en un momento está tocando el pianista y dice, y acá viene un do sostenido, pero en vez de do sostenido
va a venir un mi bemol menor, y entonces uno va escuchando la melodía y va escuchando cómo esa variación de acorde le da un apoyo y una cosa diferente. Ahora, Beethoven necesitaba conocer perfectamente el lenguaje musical clásico, necesitaba saber cómo componía Mozart, necesitaba saber esa regla del juego de que ahí venía este do sostenido para poder saber qué provocaba, qué otra tensión provocaba con el mi bemol menor. Si él no hubiese sabido, no tenía sentido la variación. ¿Se entiende? O sea, uno necesita conocer para poder trabajar sobre lo que conoce y poder variar, alterar, innovar, progresar. El progreso es a partir de lo que uno conoce. Estas son unas plantas de dúplex también. En todos los edificios suelen aparecer usuarios a medida. Estas plantas de dúplex, les digo casi anecdótico, pero bueno, esta es la planta que sigue la planta tipo. Este dúplex está armado con la planta de dormitorios abajo y la planta de estar comedor arriba. Cuando uno altera una planta nuevamente tiene que preocuparse porque los servicios sigan encolumnados por donde iban y bancarse alguna mocheta en donde iban otros servicios que desaparecen. Y este otro dúplex es al revés. Y acá un dúplex que suele pasar que configura el remate, y es posible que a ustedes les pase que cuando uno empieza a meter distintas, digamos, cuando llega al punto final del edificio, así como cuando uno comienza de la planta baja, tiene algún tipo de alteración con respecto al proyecto. Departamento del encargado, que es algo que yo creo que nosotros no tenemos en nuestro programa, pero en la vida suele ocurrir, y servicios, sala de máquina de ascensor, tanques de agua, que son complementarios con algunos servicios que aparecían en planta baja. Ustedes probablemente tengan subsuelo para trabajar con servicios en subsuelo y servicios arriba, y veremos las ventajas de qué servicio poner en cada lugar. Y esto también tiene que ver con un conocimiento técnico y aspectos técnicos. Esto es el desarrollo del edificio. A mí lo que me gusta de esta fachada, más allá de esto que les contaba, para colgar la ropa y una cierta unicidad por las vigas que llegan de lado a lado y ciertas concesiones con el FOD, como no tener balcón en el dormitorio, problema de metros cuadrados, qué sé yo, como las pequeñas alteraciones adentro de la planta, como los dúplex arriba, o los problemas de seguridad en la planta baja, adentro de una estructura ordenada, pueden casi aportar en vez de restar. Ahora, también como reflexión es que las alteraciones aparecen, entonces proyectar a partir de la alteración ideológico nuevamente me parece dudoso. Y creo que casi como última de este edificio es la medianera. La medianera es algo que nos pasa en Buenos Aires, es algo que puede llegar a quedar expuesto muchos años. Esta zona se cubrió de edificios, pero justo a la casa de al lado es un señor que le hace chapa y pintura a BMWs y Audis, debe facturar muchísimo, tiene un taller de pintura en el fondo y quedó. Y sigue quedando, con lo cual yo me alegro de haber proyectado la medianera como una fachada y no haber dejado al fruto de la casualidad para la ciudad. Nuevamente la planta baja con una transparencia, y acá les voy a hacer un pequeñísimo epílogo con dos ejemplos que no son de mi estudio, pero tienen un poco más parecida a la escala a lo que van a proyectar ustedes, y tomados casi por casualidad y en puntos que a mí me interesa para que les sirva de punto de partida como reflexión. Este es un edificio que queda en la Rue de Meaux, es un edificio de Renzo Piano, que lo pueden analogar un poco con el terreno que quedó como pasante. Y me interesaba, esta foto es malísima porque la encontré en internet. Las fotos que yo tengo de este edificio son en papel, no las encontré o las tengo viejas y me dio casi fiaca escanearlas, pero miren cómo en un edificio que no es acordar con un edificio del principio del siglo XX, es un edificio que estamos acordando con un edificio del 1600, cómo hay un perfecto acuerdo de que la ciudad está primero.
y acá se ve también. No hay ninguna concesión de lenguaje. Renzo Piano trabaja con su propia tecnología, trabaja con una cosa que era un desarrollo incipiente de su estudio en este momento, que se, creo a principios de la década del 90, ¿no es así? Es toda una técnica sobre premoldeados cerámicos, en este caso montados sobre unos premoldeados de hormigón que cuelgan sobre la estructura de hormigón. Esto está trabajado con ventanas verticales que, por supuesto, dialogan con las ventanas verticales de París, pero además trabaja con esta modulación que sirve como una estructura modular que le permite trabajar con distintas posiciones y distintos aventamientos adentro de una estructura ordenada, comprensible, con una tecnología acorde a su fin y con un criterio de aventanamiento acorde a cada situación sin hacer concesiones. Con la ciudad, fíjense que hasta trabaja con una pieza de cornisa y remate que dialoga con la pieza de cornisa y remate del edificio del lado, sin hacer concesiones con el uso. Aunque les parezca mentira, es un edificio de vivienda protegida, de vivienda de interés social, con lo cual trabaja con una cantidad de vidrio moderada. Por supuesto, esto es una tecnología que ningún edificio de clase media alta de Buenos Aires podría pagar, pero sí es un edificio que es un edificio protegido en París. Y este es el terreno, que es pasante. Esta es la fachada que hace acuerdo con la fachada de la manzana parisina, y este es un patio con el que trabaja. Nuevamente, una modulación. La modulación no implica siempre trabajar con un módulo homogéneo. Este edificio trabaja con una modulación que si ustedes se dan cuenta, y volviendo a la música, hay lecturas rítmicas. O sea, no es siempre el mismo módulo repetido. Acá se ve más claro, hay un módulo y un submódulo que se van ordenando. Y este edificio trabaja con una circulación vertical cada 2. Esto también es una relación de costo y beneficio y de relaciones sobre el hábitat que uno tiene que evaluar cuando hace el edificio. Por ahí a ustedes no les da con una circulación cada 2. Probablemente no les dé, pero existen ejemplos. Y este casi caprichosamente, porque ustedes tienen un trabajo en esquina y es un ejemplo un poco más lejano en el tiempo y que no tiene que ver, pero a mí lo que me interesó de este ejemplo, que es para cerrar, es la relación geométrica tanto con la esquina como la relación geométrica con lo oblicuo. Cuando uno tiene líneas oblicuas, tiene que pensar relaciones de orden. Este edificio lo que tiene claro, con toda la asociación de ambientes principales, tiene 2 decisiones geométricas que a mí me parecen importantes para que ustedes reflexionen. Una es a dónde ponen las circulaciones y los servicios y a dónde permite ambientes que se van torturando con los giros de la planta y a dónde manda el orden. Esto es crucial porque tanto en este ejemplo como en muchos otros que ustedes pueden llegar a encontrar, no sé si me ocurre el edificio de Somisa, aunque es un edificio de oficina, como en ángulos agudos, en terrenos en esquina como probas, uno puede usar la geometría a su favor. No lo hagan por prueba y error. Utilicen ejemplos para estudiar a partir de qué decisiones geométricas su planta va a resultar una planta ordenada y el edificio les va a resultar después más fácil de proyectar. Esto va a tener que ver después con la estructura y con un montón de cuestiones que van a hacer a que su edificio sea exitoso o sea una especie de berenjenal en el que ustedes se marean y no logran proyectar. Con esto creo que cerramos.